Déjenme decirle, amados hermanos, de que en esta lectura que vamos a estar haciendo hoy, encontramos a una mujer bastante perspicaz, una mujer bastante inteligente, y no solamente eso, ustedes se van a dar cuenta después que es una mujer que aprende inmediatamente a ser multiplicadora de la gracia, multiplicadora de compartir el evangelio con los demás. Vamos a orar antes de continuar y le vamos a pedir al Señor bendición en esta mañana. Nuestro buen Padre Dios, te damos gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración. Sabemos, oh Dios, de que todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todas las cosas que provienen de ti, Señor, son santas, son puras, son buenas. Y en esta mañana te rogamos de que tú nos hables. Te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Y que podamos nosotros, Señor, aprender algo y escuchar la voz tuya. Esa voz inaudible, esa voz de susurro de parte de Dios que nos habla en nuestros corazones, que tal vez no es la voz que escuchamos con nuestros oídos físicos, pero es la voz que escuchamos con nuestros oídos espirituales. Que tú nos hables en esta mañana, esa es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, déjenme decirle que desde tiempos inmemorables, el hombre ha sentido la necesidad de adorar algo o a alguien. Si ustedes no mal recuerdan, en el libro de Éxodo, capítulo 32, no vayan, simplemente les recuerdo, ahí hay una historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel es que después de que salió de Egipto, dice la Biblia que Moisés se fue al monte Sinaí por 40 días a recibir los mandamientos de la ley. Pero antes que Moisés regresara del monte Sinaí, dice la Biblia de que el pueblo ya se había creado un becerro de oro y que empezaron a adorar al becerro de oro y a decirle al becerro que el becerro básicamente era su Dios y que por medio del becerro habían salido de Egipto. Es interesante cómo nosotros nos damos cuenta que parece ser que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre el tener la necesidad de rendir culto a un ser supremo. Cuando usted mira la historia del mundo en general, nos damos cuenta de que los pueblos siempre desean tener algo a qué adorar. Y cuando no se vuelven al Dios verdadero, lamentablemente se vuelven a la idolatría. Algunos de ustedes tal vez se recuerdan la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan cuál era la razón de la construcción de la torre? Para que nosotros tengamos un nombre, dice la Biblia, y que no seamos olvidados. Vamos a hacer una torre. Y empezaron a construir la torre. Y dice la Biblia que estaban tan unidos en el deseo de construir esta torre, de que muy posiblemente lo hubieran terminado si Dios no hubiera intervenido. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos todos los diferentes idiomas, ¿verdad? Unos hablan mexicanos, otros hablan cubano. No, I'm just kidding, hermanos. La realidad es que por eso tenemos diferentes idiomas. Unos hablan español, otros hablan inglés, alemán, francés, porque Dios, dice la Biblia, confundió los idiomas ese día. Y a partir de ese día nosotros hablamos diferentes idiomas en las diferentes partes del mundo. Déjeme decirle en esta mañana que la idolatría es algo de que es una verdad cada vez que nosotros no nos concentramos en adorar al Dios verdadero. En el libro de San Juan encontramos a Jesús con una mujer samaritana. En esta historia vamos a darnos cuenta de que Jesucristo está muy interesado en que la mujer entienda cómo podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es basado en esta conversación específica, que vamos a deducir ciertos principios básicos en relación a cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hoy estudiaremos, amados hermanos, 3 cosas que debemos hacer en relación a cómo podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo yo puedo adorar al Padre en espíritu y en verdad? Bueno, déjeme decirle algo que la Biblia nos enseña, no obstante, antes de entrar en esa materia. La Biblia nos enseña que para adorar al Padre en espíritu y en verdad, no tenemos que estar en un lugar específico. Vamos a aprender en esta mañana de que la Biblia nos va a dejar claro: para adorar al Padre en espíritu y en verdad, tú no tienes que estar en un lugar específico. Y espero, ¿verdad?, que nadie se confunda. De todas maneras, voy a explicarlo mejor en los próximos segundos. Note lo que sucede en el capítulo número 4 y el verso número 19.
del libro de San Juan. Dice la Biblia, le dijo la mujer, si están ahí conmigo mis hermanos, San Juan capítulo 4 verso número 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice el verso número 20, note lo que sigue diciendo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Dice el verso número 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y hay un montón de información que es importante que usted entienda, amados hermanos, en estos versos. Tal vez usted solamente está mirando, bueno, pues no es una gran cosa, la mujer le dijo que en ese monte se debería de adorar, Jesús le dijo que la salvación viene de los judíos. Bueno, pero ¿qué significa todo esto? Bueno, déjenme decirle algunas cosas que significa. Lo primero que significa es esto, que para adorar al Padre en espíritu y en verdad, no tenemos que estar en un lugar específico. Realmente no es una ciudad o un lugar específico donde podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Si ustedes, hermanos, estudian la historia bíblica, y me gustaría que pongan atención porque esto tal vez usted no lo sabía, la mujer se encuentra en el pozo de Jacob. Tal vez alguno de ustedes no les dice nada, pero déjenme decirle de que ese pozo lo construyó Jacob. Ese pozo lo hizo Jacob. Y lo interesante es de que esa región es la región de Siquem y es una región histórica en la Biblia. Yo no sé si usted sabe de que fue en ese monte, en el monte Gerizim, donde el Señor bendijo al pueblo después de que salió de Egipto. Hay dos montes básicamente, no habían porque todavía están. Está el monte Gerizim y está el monte Elba. Las maldiciones fueron pronunciadas desde el monte Elba, las bendiciones fueron pronunciadas en el monte Gerizim, el lugar donde la mujer le dice a Jesucristo que es el lugar que los samaritanos dicen que se debe de adorar. Déjeme decirle de que este monte verdaderamente es y ha sido un monte de trascendental importancia en la historia del pueblo de Israel. En ese monte Moisés le dio las bendiciones al pueblo cuando salió de Egipto, y en el monte Elba, que está básicamente al lado, le dio las maldiciones. Si ustedes no mal recuerdan, amados hermanos, y esto es historia también, después de que el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico, la Biblia lo dice, esto no es historia, solamente está reflejada en la Escritura. Los israelitas que regresaron de Babilonia, una de las cosas que hicieron es que no permitieron que los samaritanos que se habían quedado en la región de Israel y se habían juntado con personas que no eran israelitas, los israelitas que regresaron, dice la Biblia, no permitieron que los samaritanos les ayudaran a reconstruir el templo, porque los consideraban impuros. Pero también la Biblia nos dice de que por esa razón, porque no le dieron la oportunidad de trabajar en la reconstrucción del templo, por esa razón tampoco los samaritanos podían venir a adorar en Jerusalén, porque se convirtió el templo en algo que solamente los israelitas podían venir. Los samaritanos estaban fuera. Entonces, ¿qué hicieron? Y esto es historia bíblica también. Se fueron a Gerizim, que es el monte sagrado también, y construyeron un templo para Dios, para que los samaritanos pudieran adorar a Dios en el monte Gerizim. Ya con toda esta información, tal vez usted pueda entender entonces de que la mujer no estaba completamente en lo incorrecto cuando le dice a Jesucristo, los samaritanos dicen que es en este monte que se debe de adorar y ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Ahora bien, amados hermanos, déjenme dejar bien claro en esta mañana algo que es muy importante. Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad de Dios. Dios la eligió desde el principio de la fundación del mundo, porque Dios todo lo sabe, para que fuera su ciudad. Y la realidad es de que Jesucristo va a regresar a su ciudad, no va a regresar al monte Gerizim, no va a regresar a ninguna otra ciudad, ni a Nazaret siquiera, va a regresar a Jerusalén. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de tener nuestros ojos abiertos y ver qué es lo que está pasando en Jerusalén. Algunas personas están preocupadas por lo que está pasando en